Ya completamos del 0 al 15, que corresponden al tiempo en minutos, y también en el eje Y, de 0 a 800, que corresponde a los metros, ¿sí? El gráfico muestra los metros que corre Pedro durante los primeros 15 minutos de su entrenamiento. Observar el gráfico y responder. Primera pregunta, ¿cuántos metros corrió en los primeros 10 minutos? Fíjense que 10 minutos corresponde al eje X. ¿Cuántos metros corrió? Bueno, el gráfico justo pasa por acá, que corresponde a 500 metros. Entonces, lo que corrió son 500 metros. Una aclaración, la distancia en metros la vamos a escribir como m, y los minutos no vamos a poner m sola porque si no los vamos a confundir, vamos a escribir min de minutos. ¿Cuánto recorrió en los últimos 4 minutos? Bien, en los últimos 4 minutos corresponde entre 11 y 15, porque 15 menos 11 es 4, ¿está bien? En los últimos 4 minutos recorrió desde acá, que son los 500 metros, hasta acá, que son 800. 800 menos 500, 300. Entonces recorrió 300 metros. Punto C. ¿Cuántos metros corrió en total? ¿Cuántos metros corrió en total? 800. Bien, 800. 800. Bien, porque corre desde 0 a 15 hasta los 15 minutos y el máximo son 800 metros. Muy bien. En esta pregunta, en la D, les pregunta ¿cuántos minutos tardó para correr 100 metros? 2. Bien, porque en este caso tenemos los 100 metros que corresponden a este punto y tardó exactamente 2 minutos. ¿Cuánto tardó en llegar a los 600 metros? 13 minutos. Muy bien. Fíjense que 600 metros hace referencia a este punto, ¿no? Y este punto, si visualizo en la imagen, son 13 minutos. Perfecto. ¿Durante cuántos minutos estuvo detenido? Fíjense que cuando uno está detenido, en el gráfico precisamente, corresponde a estos gráficos, a estos intervalos en el que la gráfica está horizontal. Esto significa que a medida que pasa el tiempo, la distancia no cambia. Fíjense que acá en este caso está a 200 metros, pasan los minutos, pero no cambia la distancia. Eso significa que está quieto, no sigue recorriendo. En estos dos tramos es donde estuvo detenido. Este primer tramo hay 1 o 2 cuadraditos, entonces corresponden a 2 minutos. Y en este caso a 1, por ende, 3 minutos estuvo detenido. Para hacer los puntos G, H y el I, primero voy a escribir algo acá en el costado, como para tenerlo en cuenta. Fíjense, en los 3 lapsos en que estuvo corriendo, ¿por qué habla de 3 lapsos? Porque claro, no está contando esta parte en la que él estuvo detenido. Hay 3 lapsos en el que estuvo detenido, que son todo este primer lapso, acá estuvo detenido, este segundo lapso, acá estuvo de nuevo detenido, y el tercer lapso, ¿sí? Hace referencia a estos 3. Primer lapso, le voy a poner así con la L nada más. Segundo lapso. La pregunta del ítem G es, ¿en cuál de ellos corrió a mayor velocidad? Vamos a ir uno por uno. En el primer lapso, fíjense, recorrió entre 0 y 5 minutos. En total, 5 minutos. ¿Cuántos metros recorrió en esos 5 minutos? 200. 200. Recorrió entonces 200 metros en 5 minutos. Vamos ahora al segundo lapso. El segundo lapso, ¿cuántos metros recorrió? Sí. En esta parte estuvo detenido, el lapso 2 empieza justo en este punto y termina en este otro. Si miramos los metros, ¿cuántos metros recorrió? Desde el 200 hasta el 500. 500 menos 200, bien, 300. 300 metros. 300 metros en ¿cuántos minutos? Entre el 7 y el 10. 10 menos 7, 10. 3 minutos. ¿Sí? Lo que hacemos es la resta entre 10 y 7 para los minutos y 500 menos 200 para saber la cantidad de metros. Ahora vamos a ir con el tercer lapso. El tercer lapso lo voy a señalar acá también con negro.
El tercer lapso empieza justo acá, que son los 500 metros, hasta acá al final, que son los 800. ¿Cuántos metros recorrió? Que da justamente 300. 3. Bien. Sí. ¿En cuántos minutos? Para saber en cuántos minutos, restamos 15 menos 11. En este caso, 4 minutos. ¿Sí? Bien. Sí. En este caso, fíjense que armamos un pequeño resumen de cada uno de los lapsos. Lapso 1, lapso 2 y lapso 3. ¿En cuál de los tres corrió más rápido? En el segundo extremo. Bien, en el segundo, porque fíjense que corrió 300 metros en solo 3 minutos. Así que en este caso, corrió más rápido o a mayor velocidad en el lapso número 2, en el segundo. ¿Y en cuál a menor velocidad? ¿En qué lapso corrió más lento? Tardó más. En el lapso 1. Bien, en el primer lapso, porque fíjense que recorrió 200 metros y tardó un montón, tardó 5 minutos. Sí. Ahora bien, en el punto I les pide calcular cuántos metros por minuto corrió en promedio en cada lapso. Para eso tenemos que dividir. ¿Qué tenemos que dividir? Cada metro con la cantidad de minutos. En el caso del primer lapso, vamos a dividir 200 dividido 5. En el segundo lapso, 300 dividido 3. Y en el tercer lapso, 300 dividido 4. En el lapso, entonces, vamos a dividir 200 dividido 5. 20 dividido 5 es 4. 0 dividido 5, 40. Entonces, recorrió 40 metros por minuto. En el segundo lapso, ahora tenemos que dividir 300 dividido 3. Recorrió 100 metros por minuto. Y en el tercer lapso, tenemos que dividir entonces 300 dividido 4. 30 dividido 4 es 7. 20 dividido 4 es 5. Entonces, en este caso, recorrió 75 metros por minuto. Fíjense que en este caso, en relación al punto anterior, habíamos dicho que en el segundo lapso fue más rápido. Y sí, porque por cada minuto recorrió 100 metros. Y en el que fue más lento, que habíamos dicho que era el primero, efectivamente es así, porque solamente por minuto recorría 40 metros. Fíjense que en el cuadro les muestra una tabla en la que les dice cuál es la profundidad en metros y también cuál es la temperatura que le corresponde según ese intervalo. Y en este primer caso, en el punto A, ¿cuál es la temperatura a 420 metros de profundidad? 18. En este caso, fíjense que 420 está justamente en un valor entre 300 y 500. Entonces, en este caso, efectivamente, la temperatura es de 17 grados. En este caso, como hicimos en la actividad anterior, que agregábamos metros o minutos, en este caso también. O vamos a agregar grados centígrados o metros, ¿sí? Porque son las dos unidades que se están manejando. De acuerdo a la pregunta, pueden ser metros o grados centígrados, ¿sí? Bien, ¿cuál es la temperatura a 1000 metros? 8 grados. 8 grados me dicen. ¿Alguien opina otra cosa? 1000 metros. 12. Bien, 1000 está entre 900 y 1300. Así que corresponde a esta temperatura que es de 12 grados. ¿Hasta qué profundidad hacen más de 10 grados centígrados? Más de 10 grados centígrados. Fíjense que de la tabla, que sea mayor a 10 grados centígrados tenemos 12, 15, 17, 18. ¿Sí? La pregunta es, ¿hasta qué profundidad hace más de 10 grados centígrados? Fíjense que cuando bajamos, en cuanto a profundidad, ¿no? Vamos bajando los metros hacia la profundidad del mar y se mantienen los 12 grados. ¿Hasta qué metros? ¿Hasta qué cantidad de metros se mantiene o se puede bajar la temperatura hasta 12 grados? 300 grados. Bien, 1300 grados. 1300 metros, perdón.
porque es en cuanto a la profundidad, ¿sí? Si nosotros ya nos pasamos de los 1300, la temperatura es de 8 grados. Y acá la pregunta es, ¿hasta qué profundidad la temperatura se mantiene por sobre los 10 grados? Así que en este caso, hasta los 1300 metros de profundidad. Vamos con el punto D. ¿A qué profundidades varía más la temperatura? ¿A qué hace referencia con esto de variar más la temperatura? Significa que tenemos que comparar las temperaturas que son consecutivas, ¿está bien? Vamos a ir comparando una con otra. Acá, entre 18 y 17, la diferencia es de 1 grado, ¿está bien? Vamos con estos dos. Entre 17 y 15, la diferencia es de 2 grados centígrados. Lo que estoy haciendo es la resta entre uno y otro. Vamos con este. 15 menos 12 es 3 grados. 12 menos 8 es 4 grados. Y por último, 8 menos 5, 3 grados centígrados. ¿Sí? Esta es la diferencia, 1, 2, 3, 4 y 3, es la diferencia entre una temperatura y la otra, siempre considerando una temperatura consecutiva a la otra, ¿sí? Ahora, mirando estos valores, en la pregunta D les dice, ¿a qué profundidades varía más la temperatura? ¿Cuál de estos valores es el mayor? El 4, o sea que entre una temperatura y otra, donde hay una mayor diferencia, es justamente acá porque la diferencia es de 4 grados. ¿Entre qué temperaturas restamos? Estas dos, 12 grados y 8. Y estas temperaturas, a su vez, están relacionadas con la profundidad en metros, que corresponde a 900 hasta 2500. ¿Sí? Entonces, en este caso, les pregunta, ¿a qué profundidades varía más la temperatura? Entre las profundidades 900 a 2500 metros. ¿Por qué entre esos dos valores? Porque entre esos dos valores es donde la variación de la temperatura es mayor, donde si yo resto las temperaturas entre una sección y otra, el número es mayor, que en este caso es de 4 grados. En el punto E, ¿cuánto desciende la temperatura a 800 metros de profundidad? 800 metros, ¿qué temperatura tiene? 15 grados, ¿sí? Si evaluamos 800 metros. 800 metros entonces tiene una temperatura de 15 grados. Pero la pregunta no les dice cuál es la temperatura a los 800 metros, sino que les dice cuánto desciende la temperatura a 800 metros de profundidad. Esto es, ¿cuál es la diferencia entre estar por sobre el nivel del mar, que son los 0 metros, hasta llegar a los 800 metros de profundidad? ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre 0 y 800? ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre 0 y 800? Fíjense que la temperatura al inicio, apenas tocamos el agua, es de 18 grados. Y cuando llegamos a los 800 metros, la temperatura es de 15. ¿Cuántos grados descendió? Descendió exactamente 3 grados, porque tenemos que hacer 18 menos 15. Y en el punto F, ¿cuál es la mayor variación de la temperatura? Bueno, la variación la sacamos acá. ¿Por qué variación? Porque es la variación que hacemos entre una temperatura y la otra. La mayor variación, en este caso, si comparamos una sección con otra, un renglón con otro, como habíamos dicho en el punto, la mayor variación es de 4 grados centígrados, ¿sí? Porque comparamos un renglón con otro, una profundidad seguida de la otra. Cuando habla de mayor variación, hace referencia a una mayor diferencia, a que la resta, cuando hago una resta, ese número es mayor. Vamos con la actividad 11. En este caso, tenemos que relacionar, unir con flechas cada una de estas figuras que está en celeste con alguno de estos gráficos. Voy a leer el enunciado.
se llenan 3 botellas con una canilla de la que siempre sale la misma cantidad de agua. La altura que alcanza el agua en cada botella se representó en un gráfico. Unir cada botella con el gráfico correspondiente según la figura de la botella. Bien, las botellas son estas figuras que están pintadas de celeste. Fíjense que en este caso tenemos una botella A en la que toda su capacidad es uniforme. ¿Por qué? Porque tiene la misma forma, desde su base hasta su extremo superior. Mientras que las otras dos, sus figuras son distintas. Fíjense que en la figura B tienen una base mucho más ancha y después se va achicando en el extremo. Y en la del punto C es a la inversa. Empieza con una base muy chica y después se empieza a extender el extremo superior. Ahora bien, tenemos que relacionar cuál es su gráfico. ¿Qué gráfico representa el llenado de esa botella? Para eso vamos a ir analizando cada uno. Fíjense que tenemos un eje cartesiano, tenemos una gráfica y las dos variables son la cantidad de agua y la altura de la botella. A medida que va ingresando agua, la altura de la botella va creciendo. En todas pasa lo mismo, excepto en la 4. Fíjense que en el gráfico 4, ¿qué lectura se hace de este gráfico? Que a medida que se ingresa agua en la botella, la altura no cambia. En este caso, esto no puede ser, al menos no con este ejemplo. La gráfica sí existe, pero llevado a una botella que se está llenando con agua, es imposible que le estemos ingresando agua y que no se llene la botella, a no ser que la botella esté pinchada. En este caso, sabemos que este gráfico no corresponde a ninguno de estos 3 casos. Ahora bien, tenemos que relacionar el gráfico 1, 2 y 3 con las botellas A, B y C. ¿Cuál de los gráficos creen que va a ir unido con la botella A? ¿El 2? El 2 me dicen. ¿Alguno ¿O el piensa? 1? El 1. Bien, fíjense que en este caso, en el caso de la botella A, es una botella que es recta, tiene la misma forma desde su base hasta su extremo. Y en este caso, el gráfico que lo relaciona es justamente el gráfico 1. ¿Por qué? Porque no sufre ninguna variación, es una recta. A medida que se incrementa la cantidad de agua, la altura de la botella va incrementando de una manera que es constante, porque fíjense que no varió en ningún momento. En este caso, entonces, la opción A va a ir unido con el gráfico 1. Ahora bien, vamos a ir con los gráficos B y C. Ya sabemos que uno tiene que ir unido con el punto 3 y otro con el gráfico 2. Vamos con la botella B. Fíjense, a medida que nosotros llenemos de agua esta botella, al principio, para ir llenándose, ¿tarda más o tarda menos que al final? Diana respondió con el 2. ¿Con el 2 respondió? Ay, gracias, porque no vi el chat. Fíjense que en este caso, en el punto B, nosotros vamos a ir tirando un montón de agua, pero se va a llenar poco, en cuanto a la altura, digo, ¿no? Porque vamos a ingresar agua, y al principio, como la base es tan grande, le va a costar al agua ir aumentando su altura. En este caso, corresponde a la gráfica 3. Nosotros si vemos la gráfica, fíjense que por acá va incrementando la cantidad de agua, pero la altura es muy poca y recién toma como mucha altura casi al final del llenado de la botella. En este caso, como se tarda en alcanzar esa altura, el punto B se relaciona con el gráfico 3. Mientras que el punto C, en este caso, fíjense que con un poquito de agua, miren la altura, va llegando cada vez a puntos más altos. ¿Por qué es esto? Sí, porque en este caso, al ser la base un espacio tan chico, con poca agua se llena muy rápido, entonces va tomando altura a más velocidad. En este caso, el C va a ir entonces relacionado con el gráfico 2. De la página 92
van a ser estos dos que son los primeros dos que aparecen en esa página, que son la actividad 18 y la actividad 19. En la actividad número 18 les dice marcar los puntos indicados en cada plano y trazar la recta que los une. En este caso, fíjense que tienen 2 puntos en cada uno de estos ejes cartesianos en los que lo tienen que señalar acá en la gráfica y trazar la recta que los une. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer en estos ejes? Lo primero es la escala. Acá me refiero con esto, ponerle todos sus valores. 0, 1, 2, 3, así. En este caso tenemos que poner primero la escala. ¿Por qué la escala? Porque así me es más fácil después para ir ubicando los puntos. Una vez que tenemos la escala en los 3 ejes, vamos ubicando cada uno de los puntos. Recordando que, como habíamos hecho en actividades anteriores, el primer valor corresponde a X, el segundo valor corresponde a Y. Por ejemplo, en este caso, el punto 2, 3. 2 de X, 3 de Y. Este es uno de los puntos, ¿sí? Tenemos que ubicar también el punto 7, 5. Y una vez que tenemos los dos puntos marcados, con la regla los unimos con una recta. Vamos con el siguiente. Fíjense que en este caso les pide escribir las coordenadas del punto O para que el triángulo OPS cumpla las condiciones pedidas. En este caso, se les da por dato 2 puntos que lo tienen marcados acá. El punto 3, 2 y el punto 7, 4 que corresponden a S y a P. Tenemos que, así como una de las actividades que habíamos hecho también en el libro, tienen que colocar las coordenadas de un punto para que se forme el triángulo pedido. Para esto, tenemos que saber cuáles son las diferencias entre acutángulo, rectángulo, obtusángulo y isósceles. Una vez que ya tienen ubicado el punto, tienen que escribir sus coordenadas. Por ejemplo, si pusieron un punto por acá, por este lado, entonces sus coordenadas son 1, 5. Si es que quieren, al igual que en los dos ítems anteriores, pueden completar la escala para tener todos los valores del eje X como los del eje Y. Pero primero tienen que saber distinguir o qué forma tiene que tener cada uno de estos triángulos para recién ahí poder completar lo demás. Fíjense que en este caso el enunciado les dice: el gráfico muestra las temperaturas máximas y mínimas promedio de una ciudad. Las temperaturas máximas, fíjense que están con un color rojo y las temperaturas mínimas están con un color azul. La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima. Bueno, con este enunciado podemos empezar a responder. Por ejemplo, en el punto A, ¿qué meses son los más calurosos? ¿Cuáles son los meses en los que la temperatura es máxima? Enero, Bien, enero. ¿Y cuál más? Son 2. febrero, Febrero. No, febrero no. Fíjense que la temperatura... ¿Cuál? Diciembre, señor. Fíjense, miren el gráfico que está en rojo. El punto más alto es 32 grados y fíjense que corresponde a este punto, que es enero, y a este otro punto, que si bajo corresponde a marzo. Entonces, en este caso, ¿qué meses son los más calurosos? Bueno, gráficamente son enero y marzo. Miren que acá en el eje X tienen E, F, M, que son los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Vamos con el punto B. ¿Cuáles son los meses más fríos? Según el gráfico, Julio y agosto, muy bien, porque la temperatura más baja que aparece acá es de 24 grados. En este caso, entonces, muy bien dicho, julio y agosto son los que tienen temperaturas más bajas. Vamos con el punto C. ¿En qué meses la temperatura es mayor que 30 grados? Mayor que 30. enero, febrero y marzo. Bien, mayor que 30, voy a trazar una recta acá. Mayor que 30 significa todos los puntos que están por encima. Bien, enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre. En este caso, fíjense que en el punto E les dice, ¿cuál fue la amplitud térmica en junio? Recuerden que acá, según el enunciado, si lo leemos,
La amplitud térmica es la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima. Si nos centramos precisamente en lo que es junio, el mes de junio está acá. ¿Cuál fue la temperatura máxima en junio? 29. ¿Cuál fue la temperatura mínima de junio? 25. Si restamos 29 menos 25, es 4. Entonces la amplitud térmica es 4 grados centígrados. Recuerden que para la amplitud térmica tienen que restar en el mismo mes, por ejemplo acá en diciembre. En diciembre la temperatura máxima es 31 y la mínima es 30. Entonces si resto 31 menos 30 es 1. Entonces la amplitud térmica es 1 grado. Punto 55 de la página 103 es la última actividad dentro de este trabajo práctico, que fíjense es un gráfico en el que marca la temperatura de un paciente durante 10 días de internación. ¿Por qué está separado en un tramo rojo y en el otro azul? Porque se considera que una persona tiene fiebre cuando su temperatura es mayor a 37 grados. Entonces, por eso el gráfico lo marca con un color rojo, mientras que cuando tiene 37 o es menor a 37, lo pinta de un color azul, como para distinguir que en ese caso la persona no está fiebrada. Por ejemplo, en la primera, vamos a responder la primera y ahí ya vamos terminando. ¿Con qué temperatura se internó esta persona? ¿Con qué temperatura se interna? Con 37. 38,5. 38,5, muy bien. 38,5 porque al momento de internarse está en el día de internación número 0, o sea, recién está entrando a internarse, no pasó ni siquiera un día. Y en ese día 0, que es el inicio, la temperatura es justo entre 38 y 39, que es 38,5. En este caso, 38,5. En esta actividad, fíjense que tiene como más espacio para responder la solución completa, así que lo podrían hacer.